La madre que desafió a un rey. Cuando la fe se vuelve fuego. Judea vivía días de hierro. El aire mismo parecía cargado de un peso invisible, como si la tierra recordara cada paso de los soldados eleusidas que marchaban por sus caminos. Las aldeas, antes llenas de risas y mercados, ahora murmuraban en voz baja, temiendo que cualquier palabra fuera escuchada por oídos hostiles. En una de esas aldeas, al pie de una colina donde los olivos crecían torcidos por el viento, vivía una mujer cuyo nombre se perdió en los pliegues del tiempo. Pero su historia, esa jamás se borró. Era madre de 7 hijos. 7 luces. 7 voces. 7 corazones formados en la ley del Dios de Israel. Su casa era humilde, hecha de piedra y madera, pero dentro de ella se respiraba algo que no se podía comprar. Paz. Cada noche, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, la madre encendía una lámpara de aceite. La llama temblaba suavemente, iluminando los rostros de sus hijos mientras ella les hablaba de los patriarcas, de los profetas, de la fidelidad que atraviesa generaciones. Hijos míos, decía con voz suave, la fe no es un adorno. Es un fuego. Y el fuego, cuando es verdadero, no se apaga con amenazas. Ellos la escuchaban con respeto. Sabían que su madre no hablaba desde la teoría, sino desde una convicción que había sido probada por la vida. El amanecer llegó con un estruendo. La puerta de la casa fue derribada por soldados armados. El polvo se levantó como un suspiro de la tierra. Los hijos se pusieron de pie de inmediato, pero no con miedo, con dignidad. El capitán Seleucida, un hombre de mirada fría, leyó el decreto del rey Antíoco. Por orden del soberano, todos los habitantes deben abandonar las leyes judías y adoptar las costumbres griegas. Quien se niegue será castigado. La madre no dijo una palabra. Sus ojos, sin embargo, hablaban por ella, no nos doblegaremos. Los soldados los apresaron y los llevaron a la ciudad principal, donde el gobernador esperaba. El camino fue largo. La gente los miraba pasar con mezcla de tristeza y admiración. Algunos lloraban en silencio. Otros se escondían, temiendo ser los siguientes. La sala del gobernador era amplia, adornada con estandartes griegos y estatuas de dioses paganos. El gobernador, un hombre cansado de guerras y rebeliones, los observó con fastidio. «Traigan la carne de cerdo», ordenó. Un sirviente colocó sobre una mesa un plato con carne sacrificada a los ídolos. El olor llenó la sala. «Coman», dijo el gobernador. Solo eso. Un gesto. Una señal de obediencia. Y podrán irse. El hijo mayor dio un paso adelante. Su voz no tembló. No comeremos lo que la ley de nuestro Dios prohíbe. El gobernador suspiró, como quien escucha una necedad. Joven, ¿por qué morir por algo tan pequeño? El muchacho lo miró con una serenidad que descolocó a todos. Porque para nosotros, obedecer a Dios no es pequeño. El gobernador, irritado, hizo una señal. Los guardias lo tomaron y lo llevaron al centro de la sala. Lo torturaron con crueldad, intentando quebrarlo. La madre observaba, con el alma desgarrada, pero sin apartar la mirada. Sabía que su hijo necesitaba verla firme. El joven murió sin renunciar a su fe. El segundo hijo fue llamado. El gobernador intentó persuadirlo con promesas de riqueza, libertad y un futuro brillante. Pero el joven respondió: «La vida sin fidelidad no es vida». Fue ejecutado. El tercero, más impulsivo, declaró: «Tú puedes quitarnos el cuerpo, pero no el alma». El cuarto dijo: «Preferimos morir como hijos de Dios que vivir como esclavos del rey». El quinto, con voz temblorosa pero firme: «Mi vida está en manos del Creador, no en las tuyas». El sexto, mirando a su madre: «Madre, tus palabras viven en nosotros». Y así, uno tras otro, fueron muriendo. La sala se llenó de un silencio extraño, casi sagrado. Incluso algunos soldados bajaron la mirada, incapaces de soportar tanta valentía. Cuando llegó el turno del más joven, el gobernador cambió de estrategia. Lo llamó aparte, le habló con suavidad,
le prometió riquezas, un cargo importante, incluso protección para su madre. Eres el más pequeño, dijo. No tienes por qué morir. Piensa en tu futuro. El muchacho guardó silencio. Miró a su madre. Ella pidió acercarse. Los guardias, creyendo que lo convencería, se lo permitieron. La madre tomó su rostro entre las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme como una montaña. Hijo mío, yo te llevé en mi vientre, te alimenté, te vi crecer. Pero no fui yo quien te dio el espíritu que vive en ti. Ese espíritu viene de Dios, y a Él volverá. No temas. No traiciones lo que eres. Tus hermanos te esperan. El joven asintió. Se volvió hacia el gobernador. No obedeceré tus órdenes. Mi vida pertenece al Dios de Israel. Fue ejecutado con la misma crueldad que los demás. El gobernador, derrotado por la fortaleza de aquella familia, ordenó finalmente que la madre también fuera asesinada. Ella caminó hacia su destino con la misma dignidad que había mostrado desde el principio. No lloró. No suplicó. No maldijo. Solo levantó la mirada al cielo y dijo: Señor, recibe a tus hijos. Y recibe también a tu sierva. Su muerte selló una historia que atravesó los siglos como símbolo de fidelidad, valentía y amor inquebrantable. La noticia del martirio no tardó en salir de aquella sala oscura. Al principio fue un susurro entre los sirvientes, luego un murmullo entre los soldados, y finalmente un rumor que se deslizó por las calles como un viento que nadie podía detener. En cuestión de horas, Judea entera parecía haber escuchado la historia de la madre y sus 7 hijos que habían preferido morir antes que renunciar a su Dios. En los mercados, la gente hablaba en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que ningún guardia escuchara. Algunos lloraban al recordar los nombres de los jóvenes, otros apretaban los puños con rabia contenida. Pero todos coincidían en algo: nadie había visto una valentía así en generaciones. En las aldeas más lejanas, donde la opresión del rey llegaba como un eco distante, la historia se transformó en una llama que encendía corazones. Los ancianos la contaban como si fuera una profecía cumplida, los jóvenes la repetían con un brillo nuevo en los ojos, las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, sabiendo que aquella mujer desconocida había elevado el honor de todas ellas. Incluso entre los soldados seleucidas, la historia dejó una marca inesperada. Algunos, endurecidos por años de guerra, no podían quitarse de la mente la imagen de la madre sosteniendo el rostro de su hijo menor, hablándole con una ternura que desarmaba cualquier brutalidad. Otros recordaban el silencio solemne que había caído sobre la sala cuando el último de los hermanos murió sin gritar, sin suplicar, sin maldecir. Había soldados que, al caer la noche, se preguntaban en secreto qué clase de fe podía producir semejante fortaleza. Uno de ellos, un joven recluta que había sido obligado a presenciar las ejecuciones, no pudo dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la madre levantando la mirada al cielo antes de morir. Aquella imagen lo perseguía, no como un tormento, sino como una pregunta que no sabía responder. Empezó a dudar de las órdenes del rey, a cuestionar la justicia de lo que había visto. Y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de él se había quebrado, o tal vez se había despertado. Mientras tanto, en las montañas, los primeros grupos de resistencia escucharon la historia con un silencio reverente. Los líderes de la revuelta, que ya estaban cansados de ver a su pueblo humillado, sintieron que algo había cambiado. No era solo un acto de crueldad más. Era un símbolo, una señal, una chispa. La madre sin nombre se convirtió en un estandarte invisible. No había retratos de ella, ni monumentos, ni canciones, pero su historia viajaba más rápido que cualquier ejército. Los jóvenes que dudaban en unirse a la resistencia ahora lo hacían con determinación. Los ancianos que temían por sus vidas ahora hablaban con valentía. Las familias que habían escondido su fe comenzaron a recuperarla en secreto, encendiendo lámparas de aceite en honor a aquella mujer que había demostrado que la fidelidad podía ser más fuerte que la muerte. En las noches, cuando el viento soplaba entre los olivos, algunos decían que podían escuchar un eco lejano,
como si las montañas repitieran las palabras de la madre. No temas. Ese espíritu viene de Dios, y a él volverá. La historia se convirtió en un fuego que no podía apagarse. Un fuego que corría de casa en casa, de aldea en aldea, de corazón en corazón. Un fuego que preparaba el terreno para algo más grande. Porque cuando un pueblo entero descubre que una madre común, sin armas, sin riqueza, sin poder, pudo desafiar a un rey, entonces ese pueblo deja de temerle a los reyes. Y así, sin que nadie lo planeara, sin que hubiera discursos ni proclamas, la muerte de aquella familia se transformó en el primer latido de una revuelta que cambiaría el destino de Judea. Una revuelta que no nació en un campo de batalla, sino en el corazón de una madre que se negó a renunciar a su Dios. La muerte de la madre y sus 7 hijos no cayó en el olvido. No fue una tragedia más en tiempos de opresión. Fue como si el cielo hubiera dejado caer una chispa sobre un campo seco. Y Judea, cansada de humillación, comenzó a arder por dentro. En los días siguientes, la historia se esparció como un viento indomable. En los mercados, los ancianos la contaban con lágrimas en los ojos. En las casas, las madres la repetían a sus hijos con un orgullo silencioso. En las sinagogas clandestinas, los maestros la narraban como si fuera un salmo recién nacido. Y en las montañas, donde los primeros grupos de resistencia se escondían, la historia llegó como un llamado. Los macabeos, que ya habían visto demasiado sufrimiento, escucharon el relato con un silencio reverente. Judas, el líder, cerró los ojos mientras uno de sus hombres describía cómo la madre había sostenido el rostro del hijo menor, cómo cada hermano había enfrentado la muerte sin temblar, cómo la sala entera había quedado marcada por una valentía que ningún ejército podía fabricar. Un pueblo que tiene madres así, dijo Judas finalmente, no puede ser derrotado. Sus palabras se esparcieron entre los hombres como un juramento. No luchaban solo por la tierra, ni por la libertad política, ni siquiera por la tradición. Luchaban por honrar a aquellos que habían demostrado que la fe podía ser más fuerte que un imperio. Mientras tanto, en los cuarteles seleucidas, algo extraño comenzó a ocurrir. Algunos soldados, especialmente los más jóvenes, no podían olvidar lo que habían visto. La imagen de la madre caminando hacia la muerte sin bajar la mirada se les había quedado grabada como una herida luminosa. Uno de ellos, el mismo recluta que no había podido dormir, comenzó a cuestionar las órdenes del rey. No lo decía en voz alta, pero cada vez que veía a un judío ser maltratado, algo dentro de él se rebelaba. La historia de aquella familia había sembrado dudas donde antes solo había obediencia ciega. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia de la madre se convirtió en un símbolo. No tenía nombre, no tenía tumba, no tenía monumento. Pero tenía algo más poderoso, memoria. Una memoria que se transmitía de boca en boca, de corazón en corazón, como si cada persona que la escuchaba recibiera una parte de su valentía. En las noches, cuando el viento soplaba entre los olivos, algunos decían que podían escuchar un eco lejano, como si la tierra misma repitiera las palabras de la madre. No temas. Ese espíritu viene de Dios, y a él volverá. Y ese eco se convirtió en fuerza. Y la fuerza en resistencia. Y la resistencia en esperanza. Cuando finalmente la revuelta estalló, no fue solo por la rabia acumulada, ni por los decretos injustos, ni por la profanación del templo. Fue porque un pueblo entero había visto lo que era posible cuando una sola mujer, sin armas, sin poder, sin ejército, se mantenía fiel hasta el final. La victoria no llegó de inmediato. Hubo batallas, pérdidas, noches de incertidumbre. Pero cada vez que un guerrero dudaba, alguien le recordaba la historia de la madre. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizar a un grupo, alguien susurraba: si ella no se rindió, nosotros tampoco. Y así, paso a paso, Judea recuperó su templo, su identidad, su dignidad. No por la fuerza de un ejército, sino por la fuerza de un ejemplo. Con el tiempo, la historia de aquella mujer se convirtió en leyenda. No porque fuera adornada o exagerada, sino porque la verdad, cuando es luminosa, se vuelve eterna. Su nombre se perdió, pero su legado se volvió un faro para generaciones enteras.
Un recordatorio de que la fe verdadera no se negocia, no se esconde, no se quiebra. Y aunque los imperios cambian, los reyes mueren, las fronteras se mueven y los siglos pasan, la historia de la madre que desafió a un rey sigue viva. Sigue encendiendo corazones. Sigue inspirando a quienes sienten que están solos. Sigue recordando que incluso en los días más oscuros, una sola llama puede iluminar a todo un pueblo. Porque la valentía no siempre nace en los campos de batalla. A veces nace en una casa humilde, en una lámpara encendida, en una madre que decide no renunciar a lo que ama. Y esa clase de valentía, esa sí cambia la historia. Epílogo, la llama que no se apaga. Dicen que el tiempo lo borra todo, pero no es verdad. El tiempo solo borra lo que nunca tuvo raíz. Y la historia de aquella madre, sin nombre, sin tumba, sin monumento, echó raíces tan profundas que ni los imperios pudieron arrancarlas. Pasaron los años. Pasaron los reyes. Pasaron los ejércitos que creían ser eternos. Pero la memoria de aquella mujer siguió viva, como una lámpara que nadie podía apagar. Los niños crecieron escuchando su historia antes de dormir. Los ancianos la contaban en las noches frías, como quien comparte un tesoro. Los guerreros la recordaban antes de entrar en batalla. Y las madres la susurraban a sus hijos cuando el miedo tocaba la puerta. No era una historia de muerte. Era una historia de vida. De una vida tan fiel, tan firme, tan entregada, que ni la muerte pudo reclamarla como victoria. Con el tiempo, la gente dejó de preguntarse cómo había muerto aquella familia. La pregunta cambió. La pregunta se volvió: ¿cómo vivieron para tener un final así? Y esa pregunta transformó corazones. Porque la valentía no se hereda por sangre, sino por ejemplo. Y el ejemplo de aquella madre se convirtió en un faro para quienes dudaban, para quienes temblaban, para quienes sentían que la oscuridad era demasiado grande. Su historia enseñó algo que ningún decreto real pudo borrar. Que la fe verdadera no es un refugio para escapar del mundo, sino una fuerza para enfrentarlo. Y así, generación tras generación, la madre que desafió a un rey se convirtió en símbolo. No de rebeldía, no de orgullo, sino de algo más profundo. De la dignidad que nace cuando un corazón decide no traicionarse a sí mismo. Hoy, cuando alguien siente que está solo, cuando la vida parece demasiado pesada, cuando el miedo amenaza con apagar la esperanza, basta recordar su historia. Porque ella no luchó con espadas. No levantó ejércitos. No escribió leyes. Solo hizo lo que parecía pequeño. Ser fiel. Y esa fidelidad cambió el destino de un pueblo. Por eso su llama sigue encendida. Porque no nació del poder, sino del amor. Y el amor, cuando es verdadero, no se apaga. Nunca.